3, 2, 1. Así que feliz Santo Sábado nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar este hermoso tema sobre el mapa de Dios. Los invito a que nos postremos para solicitar la bendición del eterno y sublime Dios del cielo. Oremos. Amante Padre Celestial, santificado es tu nombre. Padre, el tiempo se acerca. Tus profecías se cumplen al pie de la letra. El mundo está hecho una locura. Hemos sobrepasado los pecados de Babilonia, de Sodoma y Gomorra y de los antediluvianos. Y sabemos que es momento de actuar. De acuerdo a tu palabra, es lo que sigue. El tiempo apremia. Y hay urgencia, hay necesidad de prepararnos espiritualmente y físicamente. Y también advertir al mundo de que vas a actuar, de que esto es real, es inminente. Señora, ayúdanos, prepáranos. Hay una tremenda tibieza en tu pueblo. También lo profetizaste. Pero aún así, Señor, sabemos el lugar y el tiempo en que vivimos. De la tribu de Isaacar, 200, entendidos en los tiempos que sabían lo que tenían que hacer. Y tú, Señor, te has preparado un pequeño remanente para este tiempo. Aquí estamos parte de ese remanente, Señor. Deseamos hacer tu voluntad. Acompáñanos, por favor, en el estudio de tu palabra. Bienvenidos tus santos ángeles y tu Santo Espíritu. Pues lo rogamos en los méritos sagrados de nuestro amado Señor Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Preparados para lo que está por venir. Es tremendo lo que se está viviendo en este mundo. Cuando escucho las noticias de los planes que se están llevando a cabo en el gobierno de Estados Unidos, sorprendente. Sorprendente, por primera vez, el Senado de Estados Unidos y la Cámara de Representantes guardan silencio a las órdenes de un dictador como Donald Trump, con 34 cargos judiciales, el primer presidente de los Estados Unidos que viola flagrantemente la Constitución norteamericana, sobre todo la primera enmienda. Y lo preocupante es el silencio de todos, vaya, eso es lo que preocupa más. El silencio de los ciudadanos, el silencio de los políticos. No protestan. Así que nosotros protestamos, porque los protestantes ya no protestan. Pero por eso es que hay angustia, hay mucha ansiedad. Cuando salgo a repartir los libros, El conflicto de los siglos, siento algo tan hermoso dentro de mí. Y le doy gracias a Dios por este gran privilegio. Y que por favor el Señor toque las mentes de estas personas que están solicitando los libros del Espíritu de Profecía. Vaya. Pues según la época, considerando que ahorita vivimos en una etapa de peligro y desconfianza, pues
No cualquiera me llama a su casa para que le entregue los libros, sino que me llaman, lo cual creo correcto, en un lugar público. Y, y ahí tengo la oportunidad de predicarles. Este, quedan sorprendidos. Y bueno, vamos a hablar del mapa de Dios. Vea, veamos, porque me estoy encontrando con ateos muy acérrimos, con mente cerrada, y hay algunos ateos que todavía están abiertos a la explicación, ¿verdad? Sin embargo, te encuentras con preguntas como que si hay tanta violencia, ¿por qué? ¿Dónde está Dios, no? ¿Cómo puedo demostrar que Dios existe? Porque el tiempo que vamos viviendo, cada etapa, pues se cree menos en Dios, todo porque no lo ven y porque pues sus milagros no se llegan a cumplir, sus expectativas no se cumplen, por eso no creen en Dios. Entonces prefieren recurrir al satanismo, a, mm, a otras sectas para obtener milagros o una respuesta. Incluso ha ganado mucha popularidad las religiones satanistas, mucha popularidad en estos días. Los adoradores de la muerte. Cada vez veo más jóvenes con la calavera tatuada en su cuello, mujeres con la calavera tatuada en su pantorrilla o en su espalda. La calavera. Y tienen todavía la osadía de llamarle Santa Muerte. Les dicen los brujos que porque la muerte perdonó la vida a Cristo y que por eso les va a obtener favores, que la están poniendo en transporte público, en carros y en autobuses. Es impresionante, es impresionante. Estamos entrando en una etapa de mucho peligro, de mucho riesgo. Si no estamos en paz con el Eterno, pues, hermanos, estamos pisando arenas movedizas. Bien, el conflicto de los siglos, la página 583, dice ahí, él tiene un mapa en la cual van consignadas todas, no algunas, todas las indicaciones del camino para el cielo. Y no tiene por qué hacer conjeturas. Dice el 582, la página 582, este, Él nos revelará sus designios en la medida en que su conocimiento sea para nuestro bien. Y en cuanto a lo demás, debemos confiar en aquel cuya mano es omnipotente y cuyo corazón rebosa de amor. Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivo de duda lo encontrarán. ¿Escucharon? Es lo primero, lo que hace Satanás primero sembrar duda, es lo que hizo con Adán y Eva. Y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla, antes que todo objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón irregenerado, que está en enemistad con Él, pero la fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se le fomente. Nadie puede rebustecer su fe sin un esfuerzo determinado. La incredulidad también se robustece a medida que se le estimula. Y si los hombres, en lugar de meditar en las evidencias que Dios les ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo en todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones, verán confirmarse más y más sus dudas. Y conozco un par de jóvenes eh, que son amables,
Vaya, solo les falta ser cristianos, ¿verdad? Son nobles, son atentos, educados, pero no creen en Dios. Y dicen tener confirmaciones que Dios no existe. En esa conversación les pregunté si habían escuchado del diluvio. Dijeron que sí, pero que no creían. Le digo, tan fácil, hay muchas evidencias de que existió el diluvio. Han encontrado el casco de lo que fuera el arca de Noé en el monte Ararat. Hay pruebas contundentes de su existencia. Hay documentales. Este, bastantes arqueólogos que, que pueden comprobar la existencia de que hubo un diluvio. Y la otra, Sodoma y Gomorra. Tanto azufre en esa zona que, por cierto, quedó un cráter por el poder del fuego que cayó del cielo y el azufre. Que incluso ahí hubo un comentarista que le prendió fuego a un pedazo de tierra y se encendió el azufre. Les hablé si conocían de historia, porque incluso historiadores que no son cristianos han confirmado la existencia de Babilonia, de Medopersia, de Grecia, de Roma, de Egipto. Y les pregunté si conocían de la Santa Inquisición o de la así llamada, y qué edad, qué tiempo duró. Y les digo, si existió la Inquisición, investiguen las causas, porque fue la Inquisición. Se quedan callados. Y es exactamente lo que estamos leyendo aquí. Dice, la desconfianza hacia Dios es un producto natural del corazón irregenerado, es natural. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado, es decir, si, 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 si ellos se obstinan, están obstinados a no investigar, bueno, ahí van a quedar. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado. La incredulidad también se robustece a medida que se le estimula. Impresionantes palabras. Y si los hombres, en lugar de meditar en las evidencias que Dios les ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones, verán confirmarse más y más sus dudas. Oh, hermanos, eh, a veces no meditamos bien estas acciones por medio de estas palabras. La persona que tiene duda y que continúa obstinado en esa duda, aumenta esa duda. También se fortalece la duda. Los que dudan de las promesas de Dios y desconfían de las seguridades de su gracia, le deshonran y su influencia, en lugar de atraer a otros hacia Cristo, tiende a apartarlos de Él. Son como los árboles estériles que extienden a lo lejos sus tupidas ramas, los cuales privan de la luz del sol a otras plantas y hacen que éstas languidezcan y mueran bajo la fría sombra. La carrera de esas personas resultará como un acto continuo de acusación contra ellas. Las semillas de duda y escepticismo que están propagando producirán infaliblemente su cosecha. No hay más que una línea de conducta que puedan seguir los que desean sinceramente librarse de las dudas. Y en lugar de ponerlo todo en tela de juicio y de entregarse a cavilaciones acerca de cosas que no entienden, presten atención a la luz que ya está brillando en ellos y recibirán aún más la luz. Cumplan todo deber que su inteligencia ha entendido así y podrán en condición de comprender y realizar también los deberes respecto a los cuales les quedan dudas. En estas pláticas que he tenido, les he dicho ahí a un ateo, le dije, ¿por qué no te pones a investigar porque hay una ley dominical? ¿Y, y, y, y quién es el que está promoviendo esta ley dominical? Es de índole religioso. Entonces,
Ya hubo una en 1888, leyes azules. Ya hubo otra en el año 321. Les doy las fechas y les digo, porque el mismo diccionario dice que es una ley religiosa. Y digo, ¿y eso no les conmueve? Bueno, parece ser que no, parece ser que no. Pero bueno, hermanos, gracias a Dios que tenemos este conocimiento. Ahora hay que prepararnos. Dios tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo. Y miren, recuerden de 1844, donde se comienza a sonar la séptima trompeta, según Apocalipsis 11 del 15 al 19, que es relativo a Daniel 7, 9 y 10, ¿verdad? Juicio investigador, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Entonces, se aplica para este tiempo la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Apocalipsis 10 establece que el tiempo ya no es más, es decir, que ya no hay profecías de tiempo. Allí comienza a sonar la séptima trompeta, el mensaje de los tres ángeles. Ahora, ese es el número uno. Número dos, pues empieza a promoverse entre ese lapso de 1844, se empieza a trabajar el enemigo en la imagen de la bestia. Como número tres, la marca de la bestia es la ley dominical. Luego el siguiente evento, antes del cierre de la gracia, la lluvia tardía vuelve a cobrar otra vez poder, porque en la época de los pioneros adventistas cayó, comenzó a caer, pero fue rechazado. No quisieron que Cristo viniera. Los líderes adventistas rechazaron la presencia de Dios. Y bueno, ahora está cayendo otra vez esta lluvia tardía. Hay que preguntarnos si no nos ha caído alguna gotita por ahí y prepararnos. Porque solamente en las vasijas limpias, ¿verdad? Que han pasado, que han cumplido con la instrucción divina del arrepentimiento de los pecados, también apartarse de todo mal y estar limpios, comenzarán a recibir solamente estos. Y obviamente cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, eh, aceptamos también ser sus mensajeros, sus misioneros. Por eso dio la instrucción, el Cristo vino a buscar discípulos, no miembros de iglesia. Discípulos que estuvieran dispuestos a conocer a Cristo en persona y hacer su voluntad, ¿no? Como dice Juan 14, 12. El que en mí cree, las obras que yo hago hará y mayores, dice, porque voy al Padre. Mayores en dimensión, en la ganancia de almas. El fuerte clamor, el fuerte clamor, proclamando este mensaje en alta voz. ¿Ok? El corto tiempo de angustia, que es el que estoy seguro que ya estamos entrando. De hecho, ya entramos. Ahora, ¿cómo es que la mayoría de los que no están sufriendo persecución van a decir, pues todavía no ha empezado? Bueno, pues el diablo persigue solamente a los que le están molestando, ¿no? Los que le están fastidiando. No va a perseguir a los que están calladitos, ¿no? Entonces, el enemigo va a poner obstáculos y va a usar muchos medios, los de la familia, las amistades, ¿verdad? Las distracciones, ah, eh, la distracción y también la falta de consagración mediante pasar el tiempo en lo que no es de Dios. Es decir, todos somos llamados a ser médicos misioneros. La obra ministerial ya terminó. Ahora se requieren médicos misioneros. Ir a visitar a los enfermos, cosa que los adventistas brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia. Los que están predicando ahorita en los anexos de Alcohólicos Anónimos, la mayoría son pentecostales. Eman y los testigos de Jehová van, porque se sienten tan dignos que no se vayan a ensuciar de pecado por ahí con aquellos que están encerrados. ¿Verdad? Tampoco los mormones, no los van a ver ahí. ¿Por qué? Porque ellos
tienen, miren qué interesante, ellos tienen una marca registrada, una marca registrada, exacto, su doctrina, y no les permiten a ellos visitar esos lugares. ¿Sabes sí quién? Los pentecostales. Esos son muy nobles, muy nobles. Por eso he dicho anteriormente, nos hace falta la fe de los católicos, ¿verdad? Con esas procesiones que hacen y que van hasta de rodillas creyendo que eso les va a perdonar los pecados, ¿verdad? Se flagelan, se maltratan en una manda que hacen y se llevan cargando una de sus imágenes bien pesadas. Durante todo el año le dan duro al pecado, ¿verdad? Pero creen que lo van a borrar por medio de un sacrificio, de unas obras de, de castigarse a sí mismo. Ellos creen que es así porque eso le han dicho sus líderes. ¿Y cómo engañan, o sea, Satanás a los evangélicos? Los mantiene en sus templos. Les hace sentir que tienen que ser fieles a la iglesia, no a la Biblia, no a Dios, al sistema eclesiástico, que tienen que ser fieles con sus diezmos y ofrendas ahí, este, que tiene que, esa organización está registrada ante el gobierno, pero que los hagan sentir que son valiosos para la iglesia. Y sobre todo, pues los líderes honran mucho a los feligreses que son muy dados a ayudar bastante a la iglesia, al sistema eclesiástico. Y así los tienen también. Pero los pentecostales como que son más libres, porque hay muchas ramas de sus doctrinas. Pero estoy sorprendido. Ahora trabajando entre ellos, como un infiltrado me siento. Y creo que, pues en este estado de la República Mexicana, creo que soy el único. Creo que soy el único. Así que me preguntan que qué religión tengo y les digo, la Biblia y solamente la Biblia es mi regla de fe. Pues imagínense que les hablo, la ley de Dios está vigente. En ese momento, pues como que no, ¿verdad? Hay que ser prudentes y cautelosos e irlos mencionando, pero muy bajita la mano, muy bajita la mano. Poco a poco, prudentes y cautelosos, ¿verdad? Y, y- y ahí vamos. A ver qué continúa entonces después. En el segundo evento de la imagen de la bestia está el juicio investigador, como lo podemos ver ahí en la gráfica, el sellamiento y el zarandeo. Estamos viviendo exactamente esta etapa. Y, a ver, tengo, la vez pasada estaba mencionando, aquí tengo en este libro, eventos de los últimos días en el capítulo del zarandeo. Eso está tremendo, ¿eh? Está una amonestación 176. Bueno, es necesario el primer verso, el primer párrafo, es obligatorio leerlo. Dice, es una solemne declaración a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de las iglesias se hayan preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Y saben, eso es lo que le pasó al antiguo Israel. Creían merecer el favor de Dios tan solo con pertenecer a las 12 tribus. Así de fácil. Creían ser merecedores del favor de Dios tan solo con llevar a cabo el sistema ritual. Y obviamente el sistema ritual es muy atractivo, es muy atractivo. Si nosotros analizamos las fiestas ceremoniales como están en Levíticos 23, solemne, solemne, pero ya no es necesario, ¿verdad? El mayor sacrificio fue dado en la cruz del Calvario. Sigue diciendo, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y se han unido a la iglesia adventista el séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina.
¿Y sabe por qué estas citas ya no las leen a los feligreses? Porque todas las religiones ahorita, sobre todo la adventista, ha entrado en quiebra. Están en quiebra. Por eso es que ahora en sus hospitales tuvieron que recurrir a unirse a la Agenda 2030 y practicar abortos, incluso cambio de sexo, porque tenían que competir con los más hospitales de la línea de la alta, como se dice, del máximo servicio al cliente. Incluso el presidente Biden, él ordenó que todos los hospitales de Estados Unidos, todos, tenían que sujetarse a a una orden ejecutiva de reportar cuántos habían vacunado, cuántos habían vacunado. Era obligatorio. Ahorita la suspendió Trump. Quería la lista de los vacunados. Era obligatorio. Y que cada hospital tenía que convencer a sus pacientes a vacunarse. Eso lo hacen las clínicas privadas también, porque ellos reciben una bonificación por parte del gobierno, por parte de la Secretaría de Salud, también en México. Bueno, habrá un zarandeo del sedazo a tiempo, la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Aquí se va a ver de qué estamos hechos. La historia de la rebelión de Datán y Abiram se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Eso lo dijo en 1892. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Bueno, y cuando dice hombres se refiere también a las mujeres. No vayan a pensar que aquí estamos aplicando el lenguaje inclusivo, ellos y ellas, niños y niñas. Que no sería mala idea decir hombres y mujeres, ¿verdad? Pero prefiero apegarme a las escrituras, al protocolo bíblico, que solamente cuando se refiere a hombres se refiere a la raza descendencia de Adán. Sigo leyendo, estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Tremendas palabras. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué este evangelio no es popular? Aquí, aquí tenemos que soportar las amonestaciones. Aquí no se chiquea a nadie. Aquí no se apapacha a nadie. Todos parejos. Y hay que ser realistas. Al pecado se le llama por su nombre. ¿Ok? Y la consagración es genuina. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad los eliminará de la iglesia. Pero no crean que iglesia se refiere a la organizada o a la asociación religiosa. Hay que reconocer el concepto iglesia que viene del griego ekles, que es grupo. Y nosotros somos parte de ese cuerpo, de esa iglesia. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada, se nos presionará para aceptar la marca de la bestia y aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo. No les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, insultos, amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y la de los hombres. Ahí está. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Oh, hermanos, ¿se dan cuenta cuál es el final de la historia de este mundo? Todo va a girar en torno de los mandamientos, la ley moral de Dios.
Santiago 2:10 dice claramente que el que guarda los mandamientos y viola uno se hace responsable de todos. Y Satanás, el mandamiento que más aborrece es el cuarto mandamiento de Éxodo 20, el sábado. ¿Por qué? Porque es el único mandamiento que aclara e indica con detalle quién es el creador del universo. Así de fácil, ¿verdad? Recuerden que un sello tiene tres elementos: nombre, título y territorio. Y el versículo 8 es el que menciona eso exactamente. ¿Verdad? Dice, acuérdate del sábado para santificar, los 6 días trabajarás y harás toda tu hora, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios, no harás en el obra alguna túnica ni pertenencia extranjero, ni tu bestia que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días y solo cielo la tierra y reposa el séptimo día. Así que, nombre, Jehová. Título, tu Dios. Territorio, cielo, mar y tierra. Y ese es el que más odia a Satanás. Porque como él quiso ser Dios y desea la adoración para él, entonces, si en este mundo, desde la salida del Edén, hubiéramos guardado el sábado, no habría idólatras, no habría idólatras. Porque cada vez que mencionamos el Shabbat, que significa cesar, el reposo, inmediatamente nos dirigiría hacia arriba, hacia el Creador, Jehová de los ejércitos, Rey soberano del universo. Pero como Roma vino a cambiar, miren, estaba platicando con uno de los que les entregué el libro, porque dice, pero el séptimo día dice, el primer día de la semana es el lunes. Y le digo, no, es el domingo. Y me muestra con su teléfono, mire, le pregunta a Wikipedia, ¿cuál es el primer día de la semana? Y sí, dice que el primer día de la semana es lunes. Lunes. Así que lo llevé al calendario de su teléfono, abrí el calendario y mire, ¿cuál es el primer día? Ahí está en el calendario. Dice, ¿domingo? Le digo, claro. Dice, pero entonces, ¿por qué dice que lunes? Ah, porque no especifican. Deberían de especificar. El primer día laboral es el lunes, pero no especifica. Si usted pregunta primer día de la semana, le dicen que es el lunes. No, el primer día de la semana es el domingo, pero el primer día laboral es el lunes. Ahora le digo, vaya y pregunte otra vez a su inteligencia artificial cuál es el séptimo día y que le contesta el sábado. Le digo entonces, dice, oiga, pero nos confunden. Ese es el plan de Satanás. Oh, hermano, está tremendo esto. Si no estamos preparados, nos van a llevar a concilios. Pero miren, están cambiando los calendarios, sobre todo los que son impresos para asuntos comerciales, no sé. Ahí ya el séptimo día termina siendo ya el domingo y empieza el primer día con el sábado. Ya hemos visto esos calendarios, incluso la iglesia adventista los ha promovido. Impresionante. Porque él me preguntó, ¿y cuál es el sello de Dios? Al que le entregué los libros hoy, a uno de ellos. Y ya le expliqué, tendido y preciso. Y dijo, yo pensé que era un microchip. Digo, no, eso no cambia mi adoración. Tiene que ver con adoración y está en la conciencia, en el óvulo frontal. Oiga, dice, tiene sentido entonces lo que usted me está diciendo. Hermanos, qué hermoso es predicar este hermoso evangelio. ¡Wow! Y cuando terminé de conversar con él, igual, di gracias al Eterno. Le dije, Señor, gracias, te amo, gracias por este privilegio de conocer tu mapa, tu plan, tu proyecto, tu agenda. Todo cuadra bien. Así que
Estamos en el momento, en el tiempo de predicar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y estamos también en la etapa de salir de las ciudades y vivir en el campo. Y también la venta de propiedades. Y también la crisis es inminente. Miren, para los que estamos en este movimiento, y quizá algunos de este grupo no lo han experimentado, pero con este conocimiento, si uno va a cualquier religión, ya no se van a sentir igual con sus prédicas o con sus danzas o sus lloriqueos o sus brincos o simplemente que les predique nada más del amor de Cristo. No se van a sentir igual ya. Porque ya no, ya la mente es otra y la mente piensa lo que conoce. Entonces, si, si permanecemos ahí, obviamente no vamos a poder quedarnos callados. Porque Cristo no vino a buscar miembros de iglesia, vino a buscar discípulos. Y un discípulo, la orden es, alza tu voz en cuello y anuncia a mi pueblo sus pecados y a la casa de Israel sus transgresiones, que me buscan como si fueran fieles y guardarán mi ley. Alza tu voz en cuello. El primer bautista, perdón, el primer Elías fue perseguido porque desenmascaraba a Jezabel, la ramera, y al líder de la iglesia, Acab. Y fue perseguido. Lo acusaron de una hambruna, que es lo que nos van a acusar a nosotros de los desastres artificiales. Y el segundo Elías, Jesús dijo que iba a venir el segundo Elías. Sí, su espíritu. Estaba en Juan el Bautista y le preguntaron, ¿dónde está? Jesucristo les dijo, ya vino y ya se fue. Y no lo vieron. Y era Juan el Bautista. ¿A quién amonestó? A los líderes de la iglesia, les llamaba, no los bajaba de camada de víboras. No lo querían, pero, pero sabían que tenía la verdad de Dios. ¿A quién más amonestó? A Herodes, al poder civil, al poder civil. Así que amonesta a los líderes de la iglesia que se arrepientan y a todos los ciudadanos. Y el espíritu de profecía menciona que vendría otra vez el tercer Elías. Y son los que predican el mensaje de los tres ángeles, que es la verdad presente para hoy, Apocalipsis 14, del 6 al 12. ¿Cuál es nuestra obligación? Nuestra responsabilidad es amonestar a los líderes de la iglesia, aunque nos digan criticones, dice una señora, quitricones. Dice. Y recuerden esto, entre la crítica y la amonestación es muy parecida, pero no es la misma. La amonestación tiene un fundamento bíblico. Cuando Jesús les decía a los líderes de la iglesia, hipócritas, aplican leyes tan imposibles que ni ustedes mismos las cumplen. ¿Los estaba criticando? No, los estaba amonestando. No se metía con sus vidas personales íntimas, no, sino los amonestaba porque habían torcido el plan de redención y le habían dado otra interpretación y los 10 mandamientos, la ley moral, la habían blindado con más restricciones de su propia factura. Así que también nos toca amonestar al poder civil, amonestar, no ofender, no desobedecer en lo que concierne a nuestras obligaciones como ciudadanos. Pero cuando el gobierno intenta
controlar nuestra conciencia, obligándonos a un día de adoración, Dios nos da permiso de desobedecerlo porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en asuntos de conciencia, no debe haber mayoría ni en el Senado de la República, ni en el sistema judicial. Cuando una iglesia se apoya en el poder civil para aplicar sus doctrinas como ley estatal, ha perdido la gracia de Cristo. Ha perdido. Se ha prostituido. Por eso Dios le llama la ramera. Porque van tras de y se prostituye con los reyes de la tierra. Va, les complace y busca sus favores, su poder, para obligarnos a una ley dominical que tiene que ver con nuestra conciencia. Esto viene fuerte. Bien, no señalé aquí que la primera línea del punto número 1, 1844, en la parte de abajo empieza a tocar la séptima trompeta también. Es un cumplimiento profético. Apocalipsis 11 del 15 al 19 lo pueden leer. Sonó la séptima trompeta, ¿verdad? De hecho, vamos a darle una lectura para los hermanitos que, que no conocen tanto sobre nuestra fe, porque lo estamos grabando y lo vamos a compartir, si Dios lo permite. Apocalipsis 11, del 15 al 19. Miren, dice aquí, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Y diciendo, te damos gracias, Todopoderoso, que eres y eras y has de venir, porque has tomado tu gran potencia y has reinado. Y se han airado las naciones. Tú eres venida en el tiempo de los muertos, para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a pequeñitos y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Ok? Los que están llevando a cabo el cambio climático. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en su templo y fueron hechos relámpagos y voces, truenos y terremotos y grande granizo. ¿Juicio? Hay un juicio. Obviamente, si hay un juicio, tiene que haber un código moral que rige, que es el fundamento de un juicio. Incluso aquí en la tierra, cuando hay un juicio, obviamente hay un código civil. Bueno, el juicio de Dios tiene un fundamento, es el código moral, los 10 mandamientos. Entonces, por eso el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, más adelante, vean lo que dice, 14, del 6 al 12, y otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque a la hora de su juicio, ahí está conectado, es venida a adorar a aquel que ha hecho cielo, mar y tierra. El mismo lenguaje del cuarto mandamiento de Éxodo 20, versículo 8 y 9. Entonces, ¿tiene que ver con la ley moral? Sí. Y el cuarto mandamiento, sobre todo. Ahora, obviamente hay otro mensaje en el versículo 8, otro ángel habla de Babilonia, ha caído Babilonia, el tercero, que habla de la marca de la bestia y el sello de Dios. Los tres están relacionados entre sí. Pero si nosotros vamos a Daniel 9, 7, 9, perdón, 7, 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de gran edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo era su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
¿Cuándo ocurrió este evento? Daniel 8:14. Dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Dios está en un santuario. Hay que ir a leer Hebreos 8, Hebreos 9, donde dice que Jesucristo ascendió al santuario celestial, ¿verdad? No hecho por hombres, sino a saber por el mismo Dios, a llevar a cabo la expiación, ¿verdad? Su sangre, su propia sangre como Cordero de Dios. Ahí es donde terminaron las ceremonias rituales, los sacrificios de animales, porque no quitan el pecado del mundo, sino solamente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo asciende al cielo y entró al lugar santo del santuario celestial. Y en 1844 pasa al lugar santísimo, que es así como se llevaba a cabo ese evento en el santuario terrenal. En el santuario terrenal. Hay que estudiar el santuario terrenal para poder comprender cómo procede el santuario celestial. Entonces, estamos actualmente en un juicio. Sí, está en sesión. Y comenzó el 22 de octubre de 1844, donde se cumplieron los 2300 años. Desde salida la orden, 457 a.C., por el rey Artajerjes, donde permitió a Nehemías, siervo del Dios Altísimo, y al sacerdote Esdras, para poder llevar a cabo ese plan, y que Medo Persia dio órdenes de que se les entregaran todo tipo de material, oro, especias para inciensos, maderas finas, y que se les permitiera edificar los muros de Israel, de Jerusalén. ¿Por qué? Un reino pagano. Bueno, porque Ciro se convirtió a Cristo. Porque cuando llegó a Babilonia y encontró a Daniel como un cautivo, como un esclavo, al servicio del rey Belsasar, Belsasar lo saludó con ánimo. Y Ciro le preguntó si lo conocía. Y dijo, sí, estábamos esperando. Y le mostró en la pared cómo se había escrito el rollo de la profecía, donde se menciona el nombre de Ciro como el siervo de Dios, el pastor de Dios. Y él se convirtió. Quedó sorprendido. Ciro y Darío se convirtieron al Evangelio de Jesucristo. Por eso aportaron, y no nada más aportaron, defendieron la causa del Dios del cielo. Hermanos, ¿cómo no creer en Dios cuando analizamos todos estos eventos? Miren más adelante en la gráfica. El número 5 es el cierre de la gracia. Bueno, una vez que venga la ley dominical, poco tiempo después, no sabemos cuándo, se cierra la gracia. Se acaba el perdón, se cierran los libros, se cumple entonces, vamos, Daniel 12, ahí estábamos cerca. Daniel 12. Muy bien, Daniel 12. Dice, en aquel tiempo, ¿en cuál, Daniel? En aquel, en el que acabas de leer, o sea, el último versículo, 45 de Daniel 11, que es la misma historia. Hay persecución, ya el papado, que es el rey del norte, pues ya está celebrando porque ya controla al mundo, estableció su ley dominical, ¿verdad? Ha pisoteado la ley de Dios. Apocalipsis 119, 126 dice, perdón, Salmos, es hora de actuar, oh Jehová, porque han pisoteado tu ley. Y vienen las 7 postreras plagas. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia.
hay una persecución. Cuando dice por tu pueblo, se quiere decir a favor, como lo dice Isaías 3:13. Isaías 3:13, a favor de tu pueblo, a los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Es decir, ni la Edad Media, con la llamada Santa Inquisición Papal, que fue la más atroz, terrible, genocida, con torturas, cámaras de tortura y hoguera, guillotina, que los, los protestantes acusados de herejía pedían por favor la muerte. Qué terrible pudo haber sido. Pedían, clamaban por favor morir. Bueno, esto que está hablando la Biblia dice que no se compara lo que viene con lo que pasó. Dice, tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿En qué forma serán libertados? Finalmente serán sellados, ya los sellados. Y obviamente los que han bajado a la tumba en el grupo de la gran muchedumbre, pero que también guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso dice aquí, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida del Cordero, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es lo que me preguntó un muchacho. Dice, pero cuando morimos no vamos al cielo. Y digo, no, nadie va al cielo. Una vez que Jesús descendió y con él hubo primicias, hubo resucitados, profetas de Jehová, se los llevó para iniciar el juicio de los muertos. Entonces, ¿María no está en el cielo? No, ella está dormida en una tumba en Éfeso. Jesucristo se le encargó a Juan, el discípulo amado, y él la cuidó hasta que envejeció la mamá de Jesús. ¿Se va a salvar? Seguro, una mujer santa, pero nadie va al cielo hasta que termine el juicio. Él va a determinar, Jesús dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo cristiano va a ir al cielo. Eso debe preocuparnos. Dice, y los entendidos, versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas de perpetua eternidad. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, se multiplicará la ciencia. Y yo, Daniel, miré, y aquí que otros dos que estaban, el uno de parte de la orilla del río y el otro en la otra parte de la orilla del río, y dijo, uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas, de estas obras? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo cuando se acabará el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Es decir, hay otra profecía de tiempo, la más chica es 1260, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 1260 años, que inician a partir del 538, cuando Justiniano se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, hasta 1798, que es donde empieza el tiempo del fin, donde se le quita el sello, las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque el libro de Daniel estaban sellados los primeros 9 capítulos, 8 capítulos. Así que 9, 10, 11 y 12 estaban sellados. Los primeros capítulos de Daniel no tenían sello para que los discípulos de Cristo pudieran comprender la venida de Jesucristo, el plan de redención, ¿verdad? 70 semanas son cortadas. Daniel 9:24, para ti, para tu pueblo, para acabar con la prevaricación, para sellar el pacto, para acabar con el sacrificio.
70 semanas de año. A partir de la misma fecha, 457, hasta el año 34, después de Cristo. Se cumplen 70 semanas. Entonces ahí tuvo un cumplimiento profético que era para que los judíos comprendiesen, porque Dios les dijo el día, la hora, el día, el mes y el año en que Cristo iba a ser sacrificado, la mitad de la última semana. Y así fue. Pero no lo vieron venir. Dice Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cuidarte como una gallina sus pollitos y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejado vacía, abandonada. No importa cuán solemne sea el llamado de Dios para una iglesia, si ésta se aparta de la instrucción divina, Dios los abandona y se busca otros. Dios no tiene por qué ninguna obligación de bendecir o de hacerle un favor a los infieles. No, Dios no hace pacto con infieles. Lo dice en Éxodo 32-33, el alma que peque lo borro de mi libro. Por eso Jesús claramente decía, vete y no peques más, no vaya a ser que otro pecado peor te sobrevenga. Y la clave para esa salvación es el arrepentimiento de los pecados, el apartarse de todo mal, guardar los mandamientos de Dios, vivir este mensaje de Apocalipsis 14, vivirlo y compartirlo. Esto es necesario, necesario. Ahora, esto me recuerda a ver, bueno, ya falta poco para terminar de leer el versículo 8. Oí más no entendí, dice, miren, Daniel no entendió, si hubiera entendido, el capítulo 12 de Daniel se hubiera dejado de escribir hasta el versículo 7. Solo porque Daniel no entendió, se le tuvo que repetir otra vez. Dijo, yo oí, más no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el cumplimiento de estas cosas? O sea, Daniel no entendió. Y entonces, el versículo 9 dijo, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Están Testimonios para Ministros, página 115. El tiempo del fin. Las versiones antiguas, la King James, dice en inglés, the end of the time. Y aquí no lo especifican en estas Biblias, nada más dice el tiempo del cumplimiento. No, pero en la versión antigua dice el tiempo del fin. Y sigue diciendo, muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado ¿el continuo qué? Las Biblias modernas, las más modernas, dice continuo sacrificio. Pero las versiones más antiguas, como esta que tengo, el Reina Valera 1602, la misma que fue publicada en 1909. La palabra sacrificio viene en letras cursivas, continuo sacrificio. Y si yo me voy a primeros escritos, en la página 14, que lo tengo aquí a la mano, déjeme ver, creo que sí, ah, página 14, a ver si lo tengo aquí a la mano. Mm, página 14 o capítulo 14. Menciona claramente que esta palabra de sacrificio fue puesta por la sabiduría humana, pero no pertenece al texto o al contexto. Al texto ni al contexto. Porque Guillermo Miller dijo que hasta que fue a un diccionario bíblico, los más antiguos, entendió
que se refería a la abominación, perdón, al continuo paganismo, al continuo paganismo. O sea, hasta que fue a 2 de Tesalonicenses 2 en adelante, donde dice, menciona que Cristo no vendría sin que antes se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios en el trono de Dios. Y dice, nosotros ya sabemos qué es lo que hasta el momento lo detiene. ¿Qué es lo que detenía el surgimiento del cuerno pequeño, o sea, del papado? ¿Qué impedía el surgimiento del cuerno pequeño, el papado? Lo impedía Roma pagana. Roma pagana tenía que caer, por eso se le llamaba el continuo paganismo. Una vez caído el continuo paganismo, entonces sí, surgió el papado. El papado. Yo recuerdo que era, sí, primeros escritos. Yo recuerdo que era la página 14, pero parece que no está aquí, no me equivoqué. Yo creo que esto fue puesto por la sabiduría humana. Si alguien lo tiene por ahí a la mano y me puede apoyar para mostrar esta cita, por favor, se lo agradeceré infinitamente. Yo sé que está en primeros escritos. Mm, 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 mm. ¿Sí lo tienen? Bueno, si no lo tengo ahorita a la mano, lo voy a conseguir para la próxima, se los puedo entregar. Hermano, pero Sí, el continuo paganismo solamente viene en el libro que dice primero escrito, pero si alguien se lo quiere uno comprobar con Biblias, todas las Biblias traen sacrificios. sí, pero ¿por qué viene ahí en tu Biblia, aparece sacrificio con letras cursivas? La mía no, viene normal. Sí, ya las nuevas ya vienen alteradas. No, no trae nada de cursiva, viene así. Ok, lo que pasa que el versículo 11 dice claramente en el tiempo que, vamos a suponer, porque miren, el sacrificio de Cristo, en realidad, perdón, el sacrificio que se estableció al antiguo Israel, solo se suspendió cuando estaban en Egipto. Después continuaron. Entonces, ya estando en Israel continuó. Y los sacrificios nunca se detuvieron. Continuó desde que 457 a.C. se fundó Israel otra vez. Y desde el 457 AC continuaron con sus sacrificios. Ya en ningún momento fue suspendido. ¿Y dónde culminan los sacrificios? Los rituales de sacrificios. Cuando Jesús fue sacrificado. Entonces, ya sus ceremonias no eran más que una mofa para Dios, porque ya el máximo sacrificio había sido llevado a cabo. Todos los sacrificios apuntaban hacia el sacrificio mayor. De hecho, el santuario terrenal era simbólico, pero el servicio sacerdotal apuntaba hacia el sacerdocio de Cristo, la sangre del cordero apuntaba hacia la sangre de Cristo, el cordero apuntaba hacia la sangre, hacia el cordero de Dios, ¿verdad? Y entonces se cumple el cordero de Dios y todavía los judíos continuaron con sus sacrificios. Ya Cristo ascendió, ya había terminado, ya las 70 semanas se cumplieron, ya no debería haber más sacrificios, pero ellos continuaron sacrificando, pero ya no eran. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, que se rasgó el velo del templo? Un eclipse y un terremoto, ¿verdad? En ese eclipse, entre el eclipse y el terremoto, iban a celebrar la Pascua los judíos. Ya tenían al cordero maniatado, ya lo iban a sacrificar. Cuando Cristo expiró y dijo consumado es, ese terremoto y ese eclipse ya no permitió que se llevara a cabo ese sacrificio de ese cordero, de ese animalito, del cordero. Se les fue. ¿Qué significaba?
Al irse el corderito ese, quiere decir que ya no era necesario, que ahora el Cordero de Dios era el que tomaba la ubicación literal, de lo simbólico a lo literal. Se encontró el tipo y el antitipo. En ese momento se rasgó el velo, un velo muy grueso que ningún hombre ni una fuerza humana lo podría rasgar. Se rasgó a la mitad, indicando que ya no habría distancia entre el pecador y el sacerdote. Ya no había un velo que separe al pecador del sacerdote, porque ahora Cristo era nuestro sacerdote. Ahora dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es ahora el sacerdote. A partir del año 31 después de Cristo, a la mitad de la semana, él ascendió. Pero los judíos siguieron sacrificando hasta el año 70 todavía, cuando fueron demolidos, cuando fueron destruidos. Entonces, en realidad, el continuo sacrificio nunca se suspende. ¿No? O sea, no se refiere al sacrificio porque nada tiene que ver con sacrificio. Ahí mismo, el mismo versículo, su contexto dice, y desde el tiempo que fue quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días que son años. Y esos 1290, después sigue 1335. Bienaventurado que llega a 1335. Estas profecías de tiempo, si gustan mañana podemos ver, podemos ver esas profecías de tiempo, las cuatro, son cuatro, 1260, 1290, 1335 y 2300, que es la más larga. La más larga se cumplió en 1844. Y muchos las están poniendo en el futuro. Como los seguidores del pastor Gambetta, son futuristas, porque él así lo interpreta, ¿verdad? Pero los pioneros de nuestro movimiento no lo interpretaron así. Ellos dijeron que no más fechas proféticas, según lo dice Daniel, Apocalipsis 10. El tiempo no será más. Ya no hay profecías de tiempo, solo hay señales. Y para esto aplicamos a Mateo 24, donde nos da las señales. Pero en realidad es más, para mejor argumento, así con la pura Biblia, nadie me puede demostrar que fue suspendido el continuo sacrificio. Nadie me lo puede demostrar con la pura Biblia. Sin embargo, sí podemos demostrar con la pura Biblia que se refiere a la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, porque ahí mismo lo dice. Dice, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo, ahora, póngale paganismo, porque la abominación desoladora se refiere al papado, el desolador. Tiene más sentido con paganismo. Claro, tiene más sentido con la pura Biblia que se explica por sí sola. Por eso lo pusieron en esta Biblia, tiene sacrificio, pero letras cursivas. Entonces quiere decir que eso ha sido puesto por inteligencia humana, pero no es la sabiduría de Dios. Fue un error de los copistas, ¿no? De los traductores. Los traductores, hay que recordar que las escrituras estuvieron en poder de Roma, primero de los griegos, que son los que la tradujeron al griego, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Entonces, Roma la tradujo al latín, y entonces ahí la encerró y borró todos los demás idiomas. Y la encadenó. Qué bueno que cometió ese error, porque si la destruyen toda, luego obviamente Dios no iba a permitir, porque la resguardó en la memoria de los valdenses. En la memoria de los valdenses la tenía guardada Dios. Y ellos escribían párrafos y las llevaban, las entregaban a la gente. Y se volvió otra vez a escribir la Biblia. Y Roma no quería que se tradujera a nuestros idiomas. Y mató a Tyndale, lo quemó en la hoguera por haberla traducido al inglés. Y persiguió a Martín Lutero porque la tradujo al alemán. Entonces, se dan cuenta cómo Roma es el enemigo de Dios. Y Roma papal es el vicegerente del diablo. Bueno, parece que
Ya me prolongué, ya me prolongué. Me van a ser las 9:20, 20 para las 9. Miren, si quieren, mañana continuamos este tema y de una vez las 4 fechas proféticas. eh, y sirve que les consigo la cita esa que no se refería. Ah, ya, gracias Señor, qué hermoso Dios tengo. Sí, nomás le abrí tantito así al primero escrito y ya lo encontré. Está en la página 74, 14 dije, no era uno, era 7. 74, miren, ahí les va. Dice, esto está en el segundo párrafo, ¿eh? He visto que el diagrama de 1843, ¿se acuerdan? Josías Lich, Carlos Fitch, que Dios les entregó a ellos lo que dice Habacuc 2, 1 al 4, dice, escríbelas de forma corrida para que el pueblo las entienda. Y por eso ellos grabaron las pancartas. Las pancartas que me imagino que se las tengo que enviar otra vez por a ver si puedo por WhatsApp, pero la pueden descargar. Las pancartas de 1843 están en internet seguramente. Dice, fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase. Entonces vi, en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado. Esto es lo que, y más adelante lo vamos a ver cuando Guillermo Miller, en su experiencia, dice, si yo le pregunto a un pastor, no me van a poder explicar. Así que yo tuve que ir exactamente, dice, a un diccionario bíblico de los antiguos. Y entonces dice, pues no coincidía. Aquí no me puede confirmar que es un continuo sacrificio, ¿no? Porque no tiene nada que ver con sacrificio continuo. Pero cuando dice hasta la abominación desoladora, entonces lo dice en 2 Tesalonicenses 2. Miren, vamos y con eso ya terminamos, para no prolongarnos más. 2 Tesalonicenses 2 en adelante. Si alguien lo tiene, puede también darle lectura, ¿eh? Segunda de Tesalonicenses 2 dice así, 2, del 2 en adelante. Dice que no mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os corturbéis por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Que ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. ¿Saben? Con la pura Biblia que se interpreta sola, el versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que impide. ¿Qué es lo que impide el surgimiento del hombre de pecado? El que se hace pasar como si fuera Dios. Sigo leyendo. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Oigan, es el mismo, el papado. Solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. A ver, ¿qué impide el surgimiento del papado? Del misterio de iniquidad, del hijo de perdición, del hombre de pecado, del cuerno pequeño, como le llama la Biblia. ¿Qué impide el surgimiento del papado? Pues Roma pagana. Entonces, tenemos que esperar a que se termine el continuo paganismo. ¿Y de dónde proviene el continuo paganismo? Desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Así que Roma pagana es el continuo paganismo. Cae, ahora sí, surge el misterio de iniquidad. Y es aquí donde Guillermo Miller comprendió con la pura Biblia, ¿eh? Sí, ya el diccionario le ayudó. Y dice, y entonces será manifestado el versículo 8, aquel inicuo.
Ah, mira, se me había olvidado ese otro nombre. El cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues lo envía Dios, operación de error para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes consintieron a la iniquidad. O sea, por eso Dios tiene pueblo en la iglesia católica. Pero si no salen con estos mensajes, aquí dice, todos los que fueron engañados por este misterio de iniquidad, por el papado, y estos hermanos católicos que están dentro, que son nobles, que son fieles, que son buenos, al escuchar este mensaje tienen que decidir y abandonar la religión del misterio de iniquidad, que ha pisoteado la ley de Dios y que está gobernando el mundo y que va a imponer una ley dominical a través de los Estados Unidos de Norteamérica, el papado. Y qué casualidad, ahora ya tenemos un papa estadounidense. Todo lo que se hacía falta para que finalmente la profecía se cumpla y cuadre bien, al 100, ¿verdad? Con este misterio de iniquidad. Así que, bueno, hermanos, este es el mensaje para hoy. Mañana, si Dios permite, en el siguiente tema vamos a hablar